Hola, mi nombre es el Dr. Oscar Omar Velasco Preciado. Voy a hablarles acerca del manejo clínico del dengue actualizado. Vamos a ver algunos objetivos durante la presentación. Conocer cómo se clasifica el dengue, es importante esta parte. Analizar el abordaje inicial del dengue. Comprender el tratamiento del dengue dependiendo del grupo de pacientes. Puede variar un poco en ese aspecto. Identificar signos y síntomas clínicos de gravedad y conocer los métodos de apoyo para el manejo del choque por dengue. Clasificación. Desde el 2009, la Organización Mundial de la Salud modifica esta definición o esta clasificación del dengue porque había mucha confusión cuando se hablaba de dengue hemorrágico y lo asociaban a más gravedad cuando era hemorrágico y no. Entonces, realmente la definición se reduce bastante a dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Y de esas dos entra el dengue grave. Entonces sería dengue y dengue grave. Nada más que hay que identificar, y es uno de los objetivos que vamos a ver, cuáles son los signos y los síntomas que manejan como alarma para poder determinar qué son. No tan graves, pero que hay que determinarlos. Dengue sin signos de alarma. Persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre habitualmente de 2 a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones. Ejemplo, náuseas o vómitos. 2. Exantema. 3. Cefalea y dolor retroorbitario. Este es muy característico, el signo 3, que refieren a los pacientes que les duele la parte posterior de los ojos como si se les fueran a salir. 4. Mialgias y artralgias, que son dolores musculares, dolores de cuerpo, dolores de articulaciones. 5. Petequias o prueba de torniquete positivo. Y 6. Leucopenia, encontrando el 6 como ya un signo de laboratorio, que ahorita vamos a ver para allá. También puede considerarse caso todo niño proveniente o residente en zona con transmisión de dengue, con cuadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 días y sin foco aparente. Recordemos que en muchas edades pediátricas no es tan fácil interrogar al niño, entonces es necesario conocer esa partecita de ellos. Dengue con signos de alarma. En este caso, todo paciente tenga dengue cerca y preferente de la caída de la fiebre presenta uno o más de los siguientes signos. Se asoció a la fiebre como un dato muy característico del dengue. Sin embargo, posterior a la fiebre o posterior cuando pasa ese lapso de fiebre es cuando se empiezan a presentar los signos de alarma. Entonces tenemos que estar muy atentos a ese periodo. Y uno de los principales signos clínicos que tuvo un valor predictivo mucho más alto, que fue el dolor abdominal intenso o dolor a palpación del abdomen. Este se fue a 98% como valor predictivo de choque. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un paciente con sintomatología sugestiva de dengue, como lo vimos en la diapositiva previa, con mialgias, artralgias, dolor de cabeza, dolor retroocular, y este presenta dolor abdominal, debemos de determinar que es un paciente con datos de alarma. Vómito persistente. 3. Acumulación de líquido, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Y ahí es donde vamos a hablar un poquito acerca del abordaje más actualizado acerca de cómo determinar si el paciente tiene líquido libre abdominal, que sería la ascitis, derrame pleural, que sería el líquido en pleuras. Sangrados de mucosas. Como esta parte de sangrado de mucosas, conociendo que tenemos varias mucosas en el cuerpo, la más de valor predictivo fue la gingivorragia, que es el sangrado a nivel de las encías, y la melena, que son sangrados o coloración negruzca en las heces, que es igual a sangrado. Y estos son valor predictivo muy alto para choque. Entonces son también signos que nos determinan que es un paciente que es altamente complicable. 5. Letargo o irritabilidad. Vamos a ver más adelante cómo vamos a determinar si el paciente tiene alteración del estado de alerta. Hipotensión postural, lipotimia, casi la mayoría presentan esto cuando están graves. Hepatomegalia arriba de 2 centímetros del reborde costal y aumento progresivo del hematócrito. También este último signo es ya por laboratorio. En el dengue grave es todo aquel caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones. Es importante haber hecho una evaluación inicial de todos los signos y síntomas con toda la semiología que ya conocemos de cada uno de ellos, cuándo empezó, dónde empezó, cómo se exacerba, qué lo hace más alto, qué lo hace menos
menos que se desencadene menos el dolor, a qué lo asocia, para poder ir abordando el caso. Porque todo aquel paciente que tenga choque, entendemos eso como dificultad respiratoria debido a extravasación grave del plasma. Recordemos que antes se catalogaba un paciente grave cuando se le denominaba hemorrágico, actualmente es cuando hay aumento de la extravasación del plasma. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahorita determinamos eso. El choque evidenciado por pulso débil o indetectable, sobre todo en las periferias, el radial, taquicardia arriba de 100, extremidades frías y un llenado capilar mayor de 2 segundos. Esos son parámetros muy sencillos que podemos determinar en nuestro paciente desde los signos vitales que nos hablan de que ya es un paciente grave. Presión de pulso menos de 20 milímetros de mercurio, hipotensión en fase tardía. 2. Un sangrado grave. Según la evaluación del médico tratante, ejemplo, hematemesis, que es el vómito con sangre, melena, que es la coloración negruzca de las heces, que habla de sangrado, metorragia voluminosa, que es hemorragia transvaginal, y sangrado del sistema nervioso central. En el caso del sangrado del sistema nervioso central, que es un sangrado más grave que se puede presentar por la capacidad que tiene la sangre de tener un efecto de masa en el cerebro, pues ahí lo vamos a sospechar cuando el paciente tiene alteración del estado de alerta, y ahorita vamos a ver cómo evaluamos esa parte. Y el 3, que habla también de datos ya de laboratorio, como es el compromiso de los órganos a daño hepático, que es una AST o una ALT arriba de 1000 unidades, y alteración del estado de alerta, que es el sistema nervioso central. Hay pacientes que presentan miocarditis, que es alteración al músculo del corazón, y entre otros órganos, pero esos son los principales que nos hablan de gravedad en el paciente. Bueno, y como lo decía en una de las clasificaciones, persona que tiene o viene o ha estado en un país endémico de dengue. Entonces, ¿cuáles son los países endémicos de dengue? La diapositiva nos orienta de manera que mientras más cercano al Ecuador se encuentre el país, estos son los que son endémicos de dengue. Y como vemos, México es un país endémico de dengue y hay que estar al tanto siempre de otro pico u otro brote de dengue. Y esos son los signos y síntomas clasificados que ya esquematizados, que es el dolor de cabeza, que es muy característico, dolor en los ojos o retroocular, que ya lo habíamos mencionado, dolor muscular, salpullido o algún tipo de petequias. Petequias son los puntitos rojos que se presentan en la piel cuando hay alteración en las plaquetas o disminución en las mismas más bien. Dolor en los huesos, náuseas o vómitos y dolor en las articulaciones. Entonces son los signos y síntomas que tenemos que interrogar de manera muy específica con el paciente, recordando que esos signos y estos síntomas te los puede dar otro tipo de enfermedades, también infecciosas virales, y pues es necesario que encontremos esos signos de alarma, como los mencionados del dolor abdominal o el sangrado de las encías, para abordar el paciente como un caso probable de dengue. Continuamos con el abordaje inicial. Es importante, muy importante y relevante, que los signos vitales sean tomados con mucha cautela. Muchas veces no tomamos bien la frecuencia respiratoria porque le decimos al paciente que le vamos a tomar la frecuencia respiratoria y eso automáticamente pone nervioso al paciente y lo altera y puede hacer que haga un poquito más de frecuencia respiratoria y hiperventile sin ser realmente fidedigno. La temperatura, el tiempo que debemos de dejar el termómetro, saber leer los termómetros, la presión arterial. Debemos de conocer bien el esfingomanómetro, el baumanómetro, los brazaletes que se utilizan, que sea el brazalete adecuado para esto, que la técnica de la toma sea lo más adecuado, porque una alteración en los signos vitales, que estos sean tomados de manera errónea, nos puede orientar a pensar que el paciente no es de gravedad, cuando sí lo es, y eso se nos pueden ir pacientes graves a casa y es bastante peligroso. Y lo mencionado del sistema nervioso central, la alteración del estado de alerta es algo que nos da mucha relevancia para decir si es un paciente grave, así como lo mencionamos del dolor abdominal. Hay una mnemotecnia muy sencilla para determinar o clasificar, o más bien explorar el estado de alerta, que es la mnemotecnia ABDI, A-V-D-E-I,
donde la A es alerta, es un paciente que está viéndonos desde que entramos, está al tanto de lo que estamos diciendo y haciendo. En el caso del paciente verbal o que tenga ya una alteración, el estado de alerta, que sea necesario hablar con él para decir que reaccionó, ese se denomina alteración verbal o estado de alerta verbal, y eso ya nos dice que hay algún tipo de alteración al estado de alerta. El doloroso es todo aquel paciente que al momento de yo hablarle no responde, el estímulo verbal o el estímulo auditivo que tiene cuando yo le hablo no es suficiente y es necesario realizar algún tipo de movimiento con el paciente o ejercer un poco de dolor para poder hacer que el paciente despierte. Esto ya nos habla de una alteración mayor al sistema nervioso central, al estado de alerta, y obviamente es un signo de gravedad. Y pues el inconsciente es aquel paciente que no responde, no hay ningún estímulo, cuando se le habla, cuando se le ejerce algún tipo de dolor, pues esto obviamente es de mayor gravedad y es catalogado como paciente código rojo. O sea, quiere decir que la atención debe ser inmediata. Y lo mencionado, ¿no?, en la fotografía que se encuentra arriba, el dolor abdominal. ¿Por qué el dolor abdominal se asoció más a un valor predictivo de choque? Porque hablamos que en la fisiopatología del dengue, la extravasación del plasma, o sea, dicho de otra manera, que se salga el plasma de la parte intravascular, se salga a la parte extracelular y se corra por espacios libres. Entonces, un paciente que tiene datos clínicos sugestivos de dengue y trae dolor abdominal es un paciente que muy probablemente está con líquido libre en cavidad abdominal, se extravasó su plasma y eso es grave. Continuando con el abordaje inicial, tenemos en algunos casos, sobre todo cuando se maneja de manera hospitalaria, tomarle algún tipo de laboratorio al paciente. Entre ellos está relevante tomarle biometría hemática. Esto principalmente porque la mayoría de los pacientes con dengue te presentan un descenso mínimo, pero sí descienden los leucocitos, los glóbulos blancos. Esa leucopenia hay que estarla determinando, que es patrón predictivo para decir que es dengue, porque muchos pacientes cuando presentan leucocitosis podemos orientarnos o pensar más en una infección de carácter bacteriana. También así en la biometría hemática observamos las plaquetas porque hay cifras de plaquetas que nos van a decir qué pacientes se tienen que hospitalizar y qué pacientes se puede ir a casa. Sobre todo cuando conocemos o hacemos una biometría seriada al inicio de los síntomas y al final o la caída de la fiebre o al tercer día, por ejemplo, vemos que si el conteo plaquetario va hacia arriba, estamos hablando de la fisiopatología del paciente, ya está en proceso de resolución y podemos dar de alta a nuestro paciente. La química sanguínea que nos habla acerca de la función renal, la creatinina, la urea. Entonces, ¿por qué? Porque ante un paciente con choque, uno de los principales órganos que se ve afectado cuando disminuye la volemia es el riñón. Entonces, si tenemos un paciente con dengue y choque y ya tiene falla renal, obviamente es más gravedad la que el paciente presenta. Electrolitos séricos, alteraciones hidroelectrolíticas cuando el paciente está deshidratado. Conociendo también de la gravedad sobre la alteración hepática, las pruebas de función, al conocer que hay una AST o una ALT arriba de 1000, automáticamente nos dan el diagnóstico de dengue grave. La albúmina, que tiende a bajar por la extravasación del plasma que mencionamos. Y los gases arteriales nos van a orientar, sobre todo uno de ellos para un valor predictivo de choque, que lo vamos a ver más adelante, que es el exceso de base o déficit de base. Y las enzimas cardíacas, conociendo que algunos pacientes pueden presentar miocarditis y estas puede haber alguna elevación en las enzimas y nos orienta a pensar en mayor gravedad. El examen general de orina se realiza principalmente porque muchas de las veces la hematuria o el sangrado en la orina es de carácter microscópico, no se observa a simple vista y en el examen de orina lo podemos evidenciar y orientamos a pensar que el paciente puede tener algún tipo de sangrado. Nota, las pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico no son necesarias para el manejo de los pacientes. Estas se realizan en apoyo a las acciones de vigilancia epidemiológica.
¿Qué quiere decir? No debemos nunca de esperar la confirmatoria de un dengue para darle tratamiento, sobre todo si los pacientes están grave o tienen algún signo de alarma. Vamos a pasar al tratamiento. Recordemos que uno de los objetivos era clasificar los grupos de pacientes para poder determinar qué tipo de pacientes o qué grupo de pacientes se les va a dar tratamiento ambulatorio y cuáles de ellos se les va a dar tratamiento hospitalario. Tenemos el grupo A, que son aquellos pacientes que tienen dengue sin ningún signo de alarma, y estos pueden tratarse en casa, obviamente con las medidas precautorias, como son no consumir ningún tipo de AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque la aspirina, que es uno de los que se manejan como un medicamento para controlar el dolor, puede haber alteraciones en las plaquetas, entonces no se recomienda. Abundantes líquidos, principalmente. El grupo B se subdivide en B1 y B2. El grupo B1 es aquellos pacientes que pueden ser remitidos para observación, o sea, se pueden manejar en casa o pueden manejarse enviarse a unas unidades de dengue. Recordemos que esto es endémico y el dengue en algún momento hubo la necesidad de crear algunas unidades específicas para atención de pacientes con dengue por la gran cantidad de pacientes que tenían ese diagnóstico. Se pueden crear estas unidades, se envía el paciente a esa unidad donde todavía se le puede tratar de manera vía oral el tratamiento, porque todavía no está en una característica de dengue con datos de alarma, o intravenoso dependiendo de las características del paciente. El grupo B2 son aquellos pacientes que tienen que ser remitidos para darle tratamiento intravenoso, ya sea a una unidad de dengue o a hospitales de segundo nivel. Recordando que estos pacientes estos grupos de pacientes son los más susceptibles a generar un proceso ya de gravedad. Y el grupo C, que son aquellos que la necesidad de tratamiento es de carácter urgente en el lugar en donde se haga el diagnóstico, o trasladarse más bien a hospitales más complejos de segundo nivel o de tercer nivel. Es importante que todo aquel médico que esté enfrente de un paciente con sospecha de dengue, la notificación de tiene que ser oportuna. ¿Por qué? Porque estas son las que ayudan a las acciones epidemiológicas tempranas para evitar brotes o epidemias de dengue. Entonces, muchas veces tratamos pacientes que sospechamos en un cuadro de dengue que a lo mejor no es grave y se nos olvida hacerle el estudio epidemiológico. Al no hacer este estudio epidemiológico, pues no se reporta y se nos van perdiendo esos pacientes. No se detecta un brote a tiempo y pues al no generarse un brote a tiempo no se tienen las medidas o las acciones epidemiológicas pues para poder evitarlo. Entonces es muy relevante en tiempo y forma reportar cualquier caso que se sospeche. Bueno, y enfocándonos ya al tratamiento específico por los grupos de pacientes, sabemos que el grupo A, que es aquel que se puede manejar de manera ambulatoria o en casa, estos grupos de pacientes toleran bastante bien los líquidos vía oral. No presentan vómitos, no presentan intolerancia a la vía oral. Y son pacientes que presentan micción, o sea, que han orinado por lo menos cada 6 horas en las últimas 24 horas. Estos pacientes son los que tienen criterios para irse a casa. No tienen ningún signo de alarma, recordamos los signos de alarma como el dolor abdominal, la gingivorragia, que es el sangrado por las encías. No tienen ninguna condición clínica asociada ni riesgo social. Hay comorbilidades como las crónico-degenerativas que ya conocemos, la diabetes, la hipertensión, enfermedades renales que pueden condicionar al paciente a que, si bien no tiene un signo de alarma, pero sus comorbilidades se pueden alterar por la misma infección y a veces es necesario mantenerlos en grupos avanzados como B1 o B2, pero en este caso son pacientes que no tienen ninguna condición o una condicionante previa, su estado de salud es sano y pueden irse a casa. Deben evaluarse diariamente registrando los signos vitales, recordando la relevancia de la buena toma de los signos vitales, porque esos son los que nos va a dar la pauta a tomar decisiones y así detectar la presencia de signos de alarma y o inestabilidad hemodinámica. En el tratamiento todavía del grupo A,
Se debe observar la progresión clínica de la enfermedad hasta 24, un día o 2 días después del descenso de la fiebre. Recordamos que los pacientes con dengue, una vez que la fiebre se elimina de los signos y los síntomas, es cuando empiezan los datos de gravedad. Y ahí lo menciona subrayado tal cual. Cuando baje la fiebre se deben buscar signos clínicos de alarma. No es necesario un hemograma en el manejo ambulatorio, quiere decir, no es necesario realizarle biometrías hemáticas cuando el paciente se encuentra en casa. Si se cuenta con este recurso, puede hacerse al inicio de los síntomas o en la primera consulta y al desaparecer la fiebre. Así observamos el descenso plaquetario que puede llegar a presentar y dependiendo los niveles de plaquetas es cuando tomamos la decisión si a lo mejor dejarlo o ya incluso darlo de alta. Esto es importante, lo mencionaba en diapositivas previas, medicamentos que deben evitarse a toda causa. Los antiinflamatorios no esteroideos, todos aquellos como ketorolaco, ibuprofeno, deben de evitarse en la medida de las posibilidades. El ácido acetilsalicílico, que es un ácido, no un AINE tal cual, tiene un mecanismo de acción que acetila las plaquetas, le adhiere un punto algo a las plaquetas que hace que se inactiven y no puedan reunirse cuando hay un proceso de sangrado. Entonces es importante no consumir ácido acetilsalicílico. Ya conocemos la marca más conocida, que es la aspirina, entonces no consumirlo. Esteroides no están indicados en proceso infeccioso viral, sobre todo en este caso de dengue. Los antibióticos, ¿por qué? Porque no tienen efecto sobre una infección que es atacada por virus. Antibiótico pues, se otorga nada más cuando la sospecha es de una infección bacteriana. Los anticoagulantes orales, hay pacientes que ya toman anticoagulación por alguna patología de base, sobre todo cardíaca, y así tal cual se debe de evaluar si es o no conveniente continuar el tratamiento. ¿Por qué? Porque esos pacientes que ya toman anticoagulantes, si se les retira de manera súbita el medicamento anticoagulante, podemos ocasionarle más problema que una hemorragia. ¿Por qué? Algún trombo. Entonces hay que determinar bien ese paciente que debe o no continuar sus anticoagulantes orales. Nota, está contraindicada la administración de medicamentos por vía intramuscular o rectal. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar un hematoma en el caso de la vía intramuscular, recordando que hay una disminución en las plaquetas, una extravasación del plasma y tiene mayor riesgo de sangrado. Y rectal, igual podemos ocasionarle una lesión a la mucosa rectal y ese sangrado es de categoría de grave, entonces hay que evitar este tipo de administración de medicamentos. Bueno, de estos pacientes que se fueron a casa, que no tenían ningún comórbido, que no tenían datos de alarma, ¿cuándo podemos ya darlos de alta del diagnóstico de dengue, ¿no? Deben estar presentes todos y cada uno de los siguientes criterios clínicos. Ausencia de fiebre por 48 horas sin administración de medicamento antipirético, que es ese medicamento para la fiebre. Recordando una vez más que una vez que la fiebre se elimina en el paciente, es cuando empiezan los datos de alarma. Entonces, si ya tiene más de 2 días sin fiebre y sin medicamento para la misma, luego entonces podemos decir que el paciente pudiera darse de alta. Debe haber mejoría clínica, mejoría en el estado clínico del paciente, el paciente debe referir me siento mejor, buen apetito, estado hemodinámico normal. Esto, ¿cómo lo determinamos? Con los signos vitales, una frecuencia cardíaca normal, una presión arterial normal o la mínima para el paciente tener las condiciones hemodinámicas estables, una diuresis normal o aumentada, esto es que el paciente esté orinando constantemente, que no haya dificultad respiratoria, que no haya evidencia de sangrado, tendencia ascendente del recuento plaquetario, ya lo comentaba anteriormente. Si las plaquetas ya van en aumento, esta por fisiopatología, el paciente ya está en fases finales de la enfermedad y prácticamente ya el conteo plaquetario se va a ir a su normalidad. Hematócrito estable con respecto al tomado el primer día. Al haber una extravasación del líquido, o más bien del plasma, a terceros espacios, el hematócrito, que es el concentrado de las células dentro del vaso, se concentra porque hay menor líquido. Entonces, ese conteo celular aumenta, eso es el hematócrito.
Entonces, un hematócrito alto al inicio nos habla de un proceso de deshidratación, un proceso de gravedad. Pasando al tratamiento del grupo B1, recordando que este grupo es aquel que puede manejarse en ambulatorio o en una unidad más bien de dengue, pero que aún se le puede otorgar vía oral la hidratación. En este caso de grupo B1, estabilizar y continuar manejo de las comorbilidades según los protocolos de cada país. Recordemos que si hay pacientes con dengue y una comorbilidad, pues tenemos que determinar que la comorbilidad o la enfermedad de base no esté descompensada para poder darlo de alta. Entonces, este grupo de pacientes hay que estar al tanto porque pueden tener una comorbilidad y ser necesario manejarlos en un ambiente hospitalario. Se deben estimular la ingestión de líquidos por vía oral, ya lo mencionaba. Si el paciente no bebe o bebe muy poco o tiene datos clínicos de deshidratación, se debe comenzar la terapia con líquidos intravenosos para poder hidratarlo, y esto según hay varias formas de sacar la cantidad de líquidos que el paciente necesita. En el caso de pediátrico se puede utilizar la fórmula de Holiday-Segar con lactato de Ringer o solución salina normal. Es importante, la solución salina al 0.9%. Es importante entender algo con respecto a los cristaloides, así se le denomina a estos dos soluciones. La Harman o lactato de Ringer, a diferencia de la solución salina, tiene una cantidad de cloro menor y más asociada al plasma. Entonces, el efecto adverso de la solución salina al momento de administrarle grandes volúmenes de solución salina, le administramos también grandes volúmenes de milequivalentes de cloro, y este nos puede dar un efecto muy común que es acidosis hiperclorémica. Entonces hay que tener mucho cuidado con la solución salina, sobre todo cuando se va a dar cantidades importantes de solución. Y pues se pueden utilizar de 2 a 3 mililitros por kilogramo de peso por hora para vida de poder entregar un bolo al paciente y ver si mejora, sobre todo los signos vitales. Se debe reiniciar la vía oral tan pronto sea posible, que el paciente, una vez hidratado, una vez pasando la carga de cristaloides, al sentirse mejor, pues reiniciar la vía oral. Tratamiento, continuamos con el B1, ya en una unidad de dengue. Lo mencionado, manejo de sus comorbilidades, vigilar la aparición de un signo de alarma. Recordamos los dos principales, sangrado y dolor abdominal. Estar al tanto y monitorizando signos vitales, pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial. Curva de temperatura, detectar el descenso de la fiebre. Una vez descendiendo la fiebre hay que estar al tanto de mayor de los signos de alarma. Volumen de líquidos ingerido o infundido y las pérdidas. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente al cual se le va a administrar líquido intravenoso, por dar un ejemplo, una solución salina de 500 mililitros, se administran los 500 mililitros y se tiene que determinar cuánto de esos 500 mililitros va a orinar. Si orina 100 mililitros nada más, manejamos que es el balance de líquidos positivo, donde el paciente se está quedando 400 mililitros. ¿Por qué? Porque la diuresis es un factor que nos determina la hemodinamia del paciente también. Entonces debemos entender que a lo mejor al paciente le hacen falta más líquidos para poder manejar una diuresis, y ahorita vamos a ver cuál es la diuresis esperada. Diuresis, volumen, frecuencia y la hora de la última micción. Y en el caso ya de laboratorios, estamos hablando que el paciente está en unidad de dengue, según el tipo de condición asociada y criterios médicos. ¿Por qué? Ya los que habíamos mencionado previamente, pero a lo mejor el paciente, según las comorbilidades que tenga, pues se le pueden solicitar más estudios de laboratorio. En el tratamiento del grupo B, monitoreo de condición hemodinámica cada hora, por lo menos durante 4 horas. Y es aquí ya que el paciente tenemos que mandarlo a un segundo nivel, porque es necesario el tratamiento intravenoso, y trabajamos con la solución Harman, o sea, la solución salina al 0.9, teniendo precaución con lo mencionado de la acidosis hiperclorémica, y ya se puede dar a una carga mayor de 10 mililitros por kilogramo de peso en una hora. Después de esa hora se va a reevaluar los signos vitales del paciente, y si persiste con datos de alarma o signos de alarma y hay una diuresis menor de 1 mililitro por kilogramo de peso en esa hora,
Entonces tenemos que repetir la carga ya con cristaloides 1 o 2 veces más si es así necesario. Y posterior a eso, una vez más, reevaluamos la clínica o la hemodinamia de nuestro paciente, vemos nuevamente la diuresis si esta es mayor o igual a 1 mililitro por kilogramo de peso, y entonces podemos reducir el goteo o los mililitros calculados por kilogramo de peso y estar cada hora monitorizando. Esto es una manera clínica de evaluar la respuesta del paciente a la carga de líquidos. Hay que tener cuidado, no todos los pacientes tienen un corazón sano y la cantidad de líquidos que se le administra, no todos los toleran igual. Podemos mandar al paciente a una sobrecarga hídrica o sobrecarga de líquidos y generar una insuficiencia ventricular izquierda súbita y ocasionarnos un edema agudo de pulmón. Entonces es necesario estar evaluando al paciente cada hora e incluso cada 30 minutos si lo consideramos prudente, para ver si no hay dificultad respiratoria, ver que la presión arterial suba, ver que la frecuencia cardíaca baje y estar al tanto de eso para ver si hay una necesidad de mayor intervención, ya sea con algún tipo de medicamento, ahorita vamos para mencionar cuáles son, y si no, bueno, si está mejorando, disminuimos la carga de líquidos. Si la valoración que se le hace a la hora, una vez administrada la dosis de líquidos, indica una mejoría clínica, entonces pudiera valorarse lo que les mencionaba hace un momento, de disminuir más la cantidad de mililitros por kilogramo de peso. Si continúa estable desde el punto de vista hemodinámico, presión arterial normal, frecuencia cardíaca hacia el descenso, pues continuar un goteo constante de 2 o 4 mililitros, que fue el inicial, por 2 o 4 horas más, y ya vemos si se puede valorarse cada hora o cada 2 horas. Y esto es muy dependiente de cada tipo de paciente, de la cantidad de respuesta o la forma de respuesta que tengamos en la unidad donde laboramos. Dependiendo de todo eso es como vamos a determinar cada cuánto hay que tomarle los signos vitales a su paciente. La diapositiva previa hablamos acerca de las cargas de líquidos y acerca de cómo evaluar mediante los signos vitales, que son mandatorios, son prioritarios para determinar la gravedad de un paciente. Sin embargo, hay parámetros que podemos determinar aparte de los signos vitales, o algunas fórmulas que podemos sacar con los signos vitales que son predictores de choque. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hablan de que un paciente está ya en un estado de choque antes de que se altere todos los signos vitales, y que son parámetros que nos van a ayudar no nada más a eso, sino a ver la respuesta de los líquidos con otros que vamos a ver después. Está este índice de choque, que ahorita vamos a ver cómo se saca y qué parámetros nos indican si es un paciente sin datos de choque alguno o ya con datos de choque. Y es una fórmula bastante sencilla, es IS por las siglas en inglés. Mencionábamos también tomar una gasometría arterial en una de las diapositivas cuando el abordaje de laboratorio. ¿Por qué? Por el déficit de base o exceso de base. El déficit de base, lo vamos a mencionar, nos habla mucho acerca de qué tan chocado, por así decirlo, puede estar nuestro paciente, y es algo bien sencillo que podemos observar en una gasometría. La onda pletimográfica, esta onda es la que ya conocemos cuando le tomamos la oximetría de pulso a un paciente, ya sea un monitor de base o incluso hay algunos pulsoxímetros que traemos todos de carácter personal, y estos pueden evidenciar, se puede ver la onda pletimográfica, y esta nos orienta de una manera bastante sencilla y objetiva qué tan vasodilatado o qué tanta vasoconstricción tiene un paciente, y nos habla de qué tanta respuesta tiene al choque. Y esta escala de moteado, la cuarta, que es una forma clínica de evidenciar qué tanta perfusión tiene su paciente. Recordemos el llenado capilar, que si este es arriba de 2 segundos, pues nos habla de que es un paciente chocado, pero esa escala de moteado nos habla qué tan chocado está un paciente. Mencionando cada uno de ellos, el índice de choque dice, definido como la frecuencia cardíaca, está dividida por la presión arterial sistólica. Entonces, le tomamos los signos vitales al paciente, sacamos esta sencilla fórmula, frecuencia cardíaca entre TA sistólica, ojo, solo la sistólica, y nos da un parámetro sencillo para determinar si el paciente tiene o no
choque. Y aparte nos clasifican si es un choque leve, un choque moderado o un choque severo. Entonces, un índice de choque menor de 0.6 se habla de un paciente estable, hemodinámicamente hablando. Si es mayor o igual a 0.6 hasta 1, nos habla de un choque leve. Si es choque moderado, es arriba de 1 o igual a 1, pero menor de 1.4. Entonces, todo aquel paciente que tenga un índice de choque mayor de 1.4 o igual a este, es un paciente con choque severo. Automáticamente sabemos que ese paciente se tiene que tratar de preferencia en una unidad de cuidados intensivos o en una sala de urgencias con monitoreo hemodinámico continuo. El déficit de base o exceso de base, primero damos la definición, es la cantidad de miliequivalentes de un ácido o de una base que necesitamos para poder titular 1 litro de sangre a un pH de 7.4, que es nuestro pH normal en la sangre, a una temperatura constante de 37 grados centígrados, que es como lo que catalogamos como la temperatura normal en nuestro cuerpo. Y si la presión parcial de CO2 o de dióxido de carbono se mantiene constante a 40 milímetros de mercurio, que sabemos también que esta es como nuestra presión parcial de CO2 normal. Entonces, cuando hay alteraciones en el equilibrio ácido-base, en este caso de choque por dengue, es la extravasación del plasma a tercer espacio, va a haber alteraciones en la cantidad de hidrogeniones, en el caso de ácidos, o bases que se van a alterar en el cuerpo y nos puede alterar tanto el pH como la temperatura y la presión parcial de CO2. Entonces nos habla de qué tan chocado está un paciente o qué tanta necesidad de líquidos tiene un paciente. Entonces, el déficit de base y el lactato, que es otro parámetro que a veces tenemos el reactivo en la gasometría, se correlacionan mucho con el choque hemorrágico, siendo el primero un adecuado indicador de déficit de volumen circulante efectivo real. Dicho de otra forma, a mayor cantidad de déficit de base, mayor cantidad de volumen necesita este paciente. Mayor cantidad de volumen que necesita el paciente es porque tiene una gran cantidad de líquido extravasado a tercer espacio, por ende la gravedad de este paciente es mayor. Hay incluso una asociación en algunos artículos directa del déficit de base con la mortalidad. Al combinarlo con lactato, predice una mortalidad con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 58.7%, con un exceso de base menor de menos 6 milimoles por litro. En pacientes críticamente enfermos, el déficit de base o el lactato sirven para discriminar su ingreso a terapia y desenlace como mortalidad. Dicho de otra manera, no necesitamos encontrar a lo mejor a un paciente que podamos ver si está o no grave porque los signos clínicos no son tan fidedignos, no hay un buen interrogatorio porque las condiciones del paciente, de los familiares, no nos apoyan en hacer una buena anamnesis. Con una gasometría y encontrando un déficit de base de menos 6 miliosmoles, hablamos de que es un paciente con gran cantidad o una necesidad muy alta de volumen y que tiene que quedarse hospitalizado porque es necesario un monitoreo hemodinámico continuo, porque la mortalidad se va casi al 80%. La onda plastimográfica es la que les mencionaba, aparece en el monitor cuando colocamos el pulsoxímetro en el paciente y esta nos dice la onda o la curva de la sístole y la curva de la diástole. Y esta es la morfología normal que debemos de encontrar en tiempo y amplitud de la onda, que nos va a orientar o nos va a decir qué tanto está dilatado nuestro paciente o qué tanto está con vasoconstricción, que son predictores para decir si este paciente tiene un choque con las resistencias vasculares periféricas aumentadas, o sea, está vasodilatado y la cantidad de líquidos que le metamos probablemente no sea suficiente como para poder compensar la presión arterial y es necesario utilizar algún otro tipo de medicamento como son los vasopresores, como es la de primera elección, la norepinefrina. Entonces vemos un ejemplo con el tono vascular, la forma de la onda plastimográfica
la amplitud que ésta tiene y la posición de la muesca, porque la posición de la muesca nos orienta a determinar la severidad de la vasodilatación. Entonces, la onda normal, que fue la previa que vimos, que es el primer dibujo, vemos cómo está la curva normal de la sístole, luego está la muesca, que es de la diferencia entre sístole y diástole, y está la onda después de diástole. Entonces, conociendo si tu paciente tiene una onda plastimográfica donde se amplíe y la muesca se empieza a perder, hablamos de una vasoconstricción severa. Si la amplitud de la muesca no está tanto y la posición de esta, la amplitud de la onda y la posición de la muesca está un poquito hacia arriba, pues hablamos de una vasoconstricción moderada. A diferencia cuando la onda plastimográfica, la muesca baja o se va muy cerca de la línea inicial donde empieza la curva y la amplitud se empieza a reducir, quiere decir, se empieza a hacer la onda como más picuda, más angulada, hablamos de una vasodilatación. Y la posición de la muesca, si esta está ya prácticamente en donde debe de iniciar la diástole y no hay una segunda muesca una segunda curva de diástole, o cuando incluso la curva de la diástole se invierte, que pareciera que es la muesca, estamos hablando de una vasodilatación severa. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos incluso ya iniciar tratamiento, no nada más con hidratación o con líquidos intravenosos, sino también con medicamentos que vayan directamente hacia los vasos, la acción sea en vasoconstriñirlos, porque si no la presión arterial media no la vamos a poder recuperar con la pura hidratación, y que incluso la pura hidratación puede ocasionarnos, al estar vasodilatado el paciente, pues una sobrecarga hídrica, mayor extravasación de líquido al tercer espacio y una insuficiencia cardíaca izquierda aguda y un edema agudo de pulmón. Entonces es importante conocer la morfología de esta onda plastimográfica, que de manera muy objetiva, muy sencilla, muy económica, podemos determinar si el paciente está vasodilatado o vasoconstriñido. Hablábamos de la escala de moteado. Vemos en la gráfica que está en la parte izquierda como los puntos iniciales a nivel de la rótula, entre si es 1 o 2 ya abarca la rótula y parte de la rodilla, o si se extiende ciertos centímetros por arriba de la rodilla en la parte supra o infracondilia, cómo nos dice qué tan chocado puede estar este paciente. Entonces, a mayor cantidad de moteado, hablamos de un choque más severo. Y hay un signo clínico en el dengue también común, sobre todo en casos graves, que se llama signo de Hermann, en donde habla de un mar rojo. ¿Por qué? Por la forma en que se distribuye la sangre, con algunas islas blancas, que son esas zonas de disminución de la perfusión, que son muy parecidas a la escala de moteado, y que nos orienta a decir que es un paciente chocado y grave. Otra de las cosas que podemos utilizar o los paraclínicos de los cuales nos podemos apoyar para determinar la respuesta a los líquidos o la búsqueda de algún otro tipo de situación que nos esté alterando este paciente chocado es la ultrasonografía en pacientes críticos. En las salas de choque, en algunas, tenemos ultrasonograma en el momento en el que llega el paciente para poder estar insonando a este en tiempo real y ver la capacidad de respuesta que tiene a la administración de los líquidos. Por dar un ejemplo, si colocamos nuestro transductor convexo a nivel de vena cava inferior, vemos qué tanta capacidad de respuesta a los líquidos tiene este paciente. Cómo la vena cava inferior se debería prácticamente depletada, no abriría, estaría conociendo que con la respiración oscila esa vena cava. Entonces, cuando vemos un paciente chocado que esté extravasado, en el caso del paciente con dengue chocado, la vena se vería prácticamente lineal, no habría esa amplitud normal. Entonces hablamos de que el paciente está depletado o tiene una necesidad de hidratación o de manejo de líquidos intravenosos. A diferencia si el paciente está con la vena cava inferior
que no colapsa con la respiración, que está tensa y que está aumentada en tamaño, pues hablamos de que es un paciente que ya no tolera mayor administración de líquidos porque ya lo vamos a sobrecargar y obviamente ahí es ya necesario utilizar algún tipo de vaso constrictor como son los vasopresores, la norepinefrina principalmente. Entonces, con un rastreo ultrasonográfico sencillo podemos determinar qué tanta respuesta tiene este paciente a los líquidos. También recordando el dolor abdominal como signo clínico de gravedad, si hacemos también una ultrasonografía del abdomen, conociendo este abordaje, que ya algunos saben que es enfocado al paciente con trauma, que es el FAS, el Focus Assessment with Sonography for Trauma, pero este ultrasonido o este protocolo de ultrasonido en paciente chocado nos orienta a una búsqueda de líquido en tercer espacio. Se asoció a trauma porque todo paciente con traumatismo abdominal que tuviera líquido abdominal libre, o sea, en tercer espacio, pues obviamente pensamos en un paciente que está sangrando. En el caso del paciente con dengue, si nosotros realizamos un abordaje ultrasonográfico con este protocolo FAST, vemos a nivel de sifoidea, correderas en hipogastrio o a nivel de las zonas hepatorrenal y espleno-renal. Si vemos, por ejemplo, líquido libre entre el espacio de Morrison, que es el hepatorrenal, pues nos dice que es un paciente con la extravasación de líquido y recordemos la fisiopatología. A mayor cantidad de líquido extravasado a tercer espacio, nuestro paciente presenta mayor gravedad. Hay pacientes con dengue que presentan también derrame pleural. Vamos a ver también un abordaje ultrasonográfico a nivel del reborde costal en donde vemos si hay o no líquido pleural, que la sensibilidad del ultrasonido es mucho más sobre el estetoscopio, que muchas veces podemos sí escuchar el murmullo vesicular a pesar de que tenga líquido el paciente en pleura, y con el ultrasonido pues pequeñas cantidades de líquido intrapleural se pueden evidenciar con este y ya determinamos si el paciente tiene derrame pleural. Volviendo a la misma, paciente con derrame pleural y diagnóstico sugestivo de dengue chocado, estamos hablando que hay extravasación a tercer espacio y este paciente es grave. Aquí vemos unos ejemplos en imágenes ultrasonográficas donde en la primera se evidencia el espacio de Morrison, que es la parte superior es el hígado y la parte que se ve cóncava es el riñón. Este espacio hepatorrenal es una línea ecogénica que no se separa. Cuando esta línea se separa y dentro de esas líneas se abre un espacio que se ve negro, recordando que en un ultrasonido lo negro es líquido, entonces eso estamos hablando que hay líquido en tercer espacio o líquido en el espacio de Morrison, o sea, ese líquido en tercer espacio, líquido extravasado, paciente altamente grave. Continuamos la evaluación haciendo un rastreo ultrasonográfico en la parte subsifoidea y vemos ya que algunos pacientes con dengue pueden presentar derrame pericárdico. En esta imagen, en la segunda, se observa líquido libre a nivel del pericardio, o lo que sugiere el derrame pericárdico, y hablando de gravedad en la extravasación. Hay otro protocolo para el paciente crítico mediante ultrasonografía que se denomina RUSH, Rapid Ultrasound in Shock. Entonces, si tenemos un paciente con choque de la causa que sea, pero en este caso con diagnóstico presuntivo de dengue, hay 9 puntos en los que tenemos que insonar al paciente, colocar nuestro transductor, y hablan desde tórax hasta la parte inferior del abdomen en hipogastrio, y nos vamos yendo con cada uno de los órganos que se pueden ver afectados, sobre todo en la búsqueda de líquido libre. Entonces, en el caso del corazón, en la vena cava inferior, en el tórax, en el abdomen, ya lo habíamos mencionado con los líquidos en las diferentes cavidades, y grandes vasos, aortas, trombosis venosas. Esto recordando que es más para el paciente chocado con una alteración de choque que no se evidencia muchas veces de dónde está ocasionándose el choque, y nos ayuda para descartar taponamientos cardíacos, neumotórax, hemoneumotórax, algunas otras situaciones de choque, pero que nos ayuda bastante en el paciente con dengue para saber si no tiene algún otro tipo de alteración
aparte del dengue. Y pues continuando, ya una vez mencionado los predictores de choque que nos dicen, una, la capacidad de respuesta a la hidratación con líquidos. Dos, los índices de severidad para decir que si es un paciente leve o grave o qué tan grave es el choque. Pues continuando el tratamiento, en el caso del grupo B, que ya se tiene que enviar a un segundo nivel o en una unidad de dengue, si el paciente presenta signos de choque, que ya los mencionamos, hay que evaluar si se traslada a una unidad de cuidados intensivos. Si no se cuenta con unidad de cuidados intensivos en el hospital en donde nos encontremos, se puede dejar en cama general, pero con protocolo de paciente grave, monitoreo hemodinámico continuo, control de ingresos y egresos, lo mencionado con la administración intravenosa y la cantidad de diuresis que el paciente tiene. Y es importante entender que un paciente inestable, al quererlo trasladar a un hospital o a una unidad de mayor capacidad para respuesta del paciente grave, pues el riesgo de muerte por el traslado aumenta. Entonces hay que determinar qué pacientes pueden ser trasladados dependiendo de su estabilidad hemodinámica o qué pacientes tienen que tratarse en el hospital en el que se encuentran. Y ya en el grupo C, que estamos hablando del paciente chocado, choque por dengue, el abordaje es similar a cualquier paciente grave. Tenemos que monitorizar el ABC de las urgencias, es vía aérea que esté permeable. Si no está permeable, tenemos que ir interviniendo en cada una de las letras para poder tratar de solventar o estabilizar al paciente lo más que se pueda. Si la vía aérea no está permeable, pues tenemos que hacerla permeable, ya sea con un dispositivo avanzado de la vía aérea, o a lo mejor nada más con posición, pero tenemos que hacer que la vía aérea sea permeable. La B, que se habla de la respiración, qué tan funcional o qué tanta capacidad de respiración tiene este paciente, ver si amerita a lo mejor tratamiento con terapia de oxígeno o algún otro tipo de intervención. Y la C, que es el pulso o la situación hemodinámica, que ya hemos hablado mucho de ello, pues ver si es un paciente que amerita tratamiento con compresiones en caso que esté en paro cardiorrespiratorio o con líquidos en caso que esté hipotenso y la causa sea choque, en este caso por dengue, que es extravasación, y es ahí como tenemos que estar monitorizando a nuestro paciente. Signos vitales cada 5 a 30 minutos, estamos hablando de un paciente grave, y pues oxigenoterapia. Iniciar la hidratación con cristaloide. Bolos, lo mencionado anteriormente, empezábamos con 2 o 4 hasta 7 mililitros por kilogramo de peso. En el caso del paciente de grupo C, es un paciente chocado grave que hay que iniciar con bolos un poco más altos, a 20 mililitros por kilogramo de peso en bolo o rápido, y recordando la situación de la solución fisiológica al 0.9% que nos puede ocasionar a acidosis hiperclorémica. Hay que tener cautela con esta solución. Si desaparecen una vez administrada el bolo de 20 mililitros por kilogramo de peso, los signos de choque se puede disminuir a 10 mililitros por kilogramo de peso. Pero recordando los predictores de choque y los paraclínicos que podemos utilizar para ver la respuesta a podemos insonar la vena cava inferior, como lo mencioné en una diapositiva previa, o podemos insonar vena yugular también, que nos orienta dependiendo su elasticidad, qué tanta compresibilidad tenga, si hay o no respuesta a los líquidos. Insonar pulmón para ver que no haya líneas B que nos orienten a pensar en edema agudo de pulmón, y ver si no hay derrame pleural. Entonces también otras situaciones que podemos utilizar, no nada más los signos clínicos del paciente. Y si no hay mejoría en la hemodinamia, pues bueno, estamos hablando ya que es un paciente grave, que tiene que de preferencia estar tratado en una terapia intensiva. Hay que repetir el bolo de Ringer lactato, igual a 20 mililitros. Si hay mejoría lo disminuimos, si no, continuamos con el tratamiento. Ya aquí es considerable, con lo que ya sabemos de la onda plastimográfica, por ejemplo, si recordando que la onda se empieza a disminuir su amplitud y se va haciendo más angulada, y la muesca de la curva sistólica con la diastólica
se hace negativa, pues estamos hablando de una vasodilatación periférica importante y pues ese paciente necesitamos ya iniciar vasopresor para poder disminuir las resistencias vasculares periféricas. Si estamos hablando de un paciente que ya tenga líquido a nivel pulmonar como sospecha de sobrecarga hídrica con edema agudo de pulmón, también ya no es recomendable continuar con la hidratación hídrica porque lo vamos a pasar a sobrecarga y es necesario el uso de vasopresores como la norepinefrina. En el caso de que el paciente tenga ya falla hemodinámica secundario al problema en bomba o en corazón, tenemos que utilizar situaciones o medicamentos más bien para aumentar la fuerza del corazón, que se denominan inotrópicos, como la dobutamina o como levosimendan, que son medicamentos que nos ayudan a poder tener una fracción de eyección, o sea, una cantidad de sangre mayor y eyectarla a la periferia, a la circulación, y poder obviamente disminuir el choque del paciente. Estos son parámetros que nos ayudan también mediante ultrasonido, por ejemplo, insonando el corazón. Hay parámetros que nos ayudan a determinar si hay una baja contractilidad en el corazón, o con el déficit de base, o con la saturación venosa central, que nos dice qué tanto podemos iniciar el inotropismo a nuestro paciente. Cuando tenemos un paciente en el cual le sospechamos sangrado, si es un paciente el cual le disminuyó el hematócrito, pues bueno, hablamos de que puede haber sangrado. Sin embargo, es poco sensible esta disminución del hematócrito. Se debe de evaluar según protocolo del país si se van a transfundir o no a cada paciente dependiendo de las necesidades que se evidencien. En este caso hablamos, por ejemplo, que la transfusión de plaquetas tiene una indicación muy precisa, la transfusión de concentrados eritrocitarios tiene una indicación muy precisa dependiendo de las características clínicas y la presentación clínica del paciente. Menciona evaluar el tiempo de protombina, el tiempo de tromboplastina parcial, el TP y el TPT activado, para ver si necesitamos o no administrar fibrinógeno. Estos son datos muy subjetivos que nos orientan a determinar la necesidad de transfusión del paciente. Hay datos muchísimo más subjetivos, que los vamos a ver más adelante, que no son nada más de percepción del médico, sino evidenciados bajo curvas. Menciona sospecha de sangrado, administrar si el fibrinógeno es menor de 100 miligramos por decilitro, se debe priorizar la transfusión de crioprecipitados. No todas las unidades hospitalarias tienen crioprecipitados y no todas las unidades hospitalarias tienen la capacidad de detectar el fibrinógeno. En el entendido que este paciente en el grupo C es un paciente chocado, paciente grave, que de preferencia tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos o en un hospital de segundo nivel o tercer nivel donde se tengan todas las herramientas necesarias para el abordaje. Si el fibrinógeno es mayor de 100 y los tiempos de protombina y tromboplastina parcial es mayor de 1.5 veces el valor normal del control, se debe considerar la transfusión de plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado a esa cantidad de 10 mililitros por kilogramo de peso, estamos hablando que te recuperan aproximadamente el 50% de los factores de coagulación en un paciente. Entonces, si tienes sospecha de sangrado, pero realmente no conoces si es una alteración en la cantidad de concentrados, de parámetros o sustancias para la coagulación, pues bueno, le administras plasma fresco para tratar de compensar ese 50% a esa dosis de 10 mililitros. Tener en cuenta que el plasma fresco congelado pues no es inocuo como ningún otro hemodiderivado, pero este es el de mayor riesgo de ocasionar un efecto adverso pulmonar, un SIRA o un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que se le denomina síndrome de Trali. Entonces hay que tener cuidado con el plasma fresco congelado, agregándole que es una cantidad de volumen alta, son 10 mililitros por kilogramo de peso, y esto también puede ocasionar una sobrecarga de líquidos. El plasma fresco nunca debe ser utilizado como volumen, sino nada más para recuperar los factores de coagulación. Pero la cantidad es alta, son 10 mililitros por kilogramo de peso, entonces tener mucho cuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca o con una fracción de eyección
disminuida en pacientes añosos, en pacientes grandes, porque esto puede ocasionar mayormente un edema agudo del pulmón. Indicaciones para transfundir plaquetas. Si bien sabemos que en el dengue las plaquetas van a disminuir, la cantidad de pacientes que presentan sangrados masivos o sangrados altos que sea necesario una transfusión de plaquetas es muy mínima. Sangrado, recordando, 1 a 7% de los pacientes que se diagnostica dengue van a necesitar una terapia intensiva. La mayoría de los pacientes, a pesar del descenso tan importante de plaquetas, estos muchas veces presentan sangrados masivos, pero si presenta un paciente trombocitopenia y hay sangrado, pues sí se debe de considerar la transfusión de plaquetas. Hay unos parámetros que se deben de tomar. Si es un paciente que va a necesitar ingresar a un proceso quirúrgico, debe haber un conteo plaquetario por arriba de 50,000, siempre y cuando sea un proceso quirúrgico no ocular o de neurocirugía o del sistema nervioso central, porque ahí el conteo plaquetario que se necesita es mayor de 100,000, si no, este paciente no se puede pasar a quirófano. Entonces son parámetros que tenemos que tener o debemos tener en mente cada que tenemos un paciente con trombocitopenia de la índole que sea. Principalmente en el caso de dengue, pues sabemos que va a haber esa disminución. Bueno, lo que mencionaba hace un momento, tenemos parámetros subjetivos o más bien percepciones en el médico para determinar si hay una sospecha de sangrado y ver si le administramos concentrados eritrocitarios, que no es precisamente las cifras de hemoglobina lo que nos van a decir si es un paciente o no necesita transfusión. La transfusión se administra cuando, en caso de eritrocitos, cuando los niveles de hemoglobina están haciendo alteraciones hemodinámicas en el paciente. Hay pacientes bastante compensados con hemoglobinas de 6, de 7, que es una anemia crónica y no es necesario administrarle sangre si este no tiene alteración hemodinámica. En el caso de plaquetas pasa lo mismo. Si un paciente no es el conteo plaquetario lo que te va a determinar si le vas a administrar o no plaquetas, sino más bien la presencia de sangrado y qué tipo de sangrado tenga tu paciente. Entonces hay pacientes que pueden llegar a presentar hasta un descenso de 5,000 plaquetas, recordando que 150,000 es lo mínimo. Entonces 5,000 plaquetas pues prácticamente es ni el 1%. Y aún así no presentar ningún sangrado y no significa que por el conteo tan bajo se tenga que transfundir. Pero bueno, todo esto es clínica y todo esto es percepción dependiendo del paciente y la sospecha de sangrado o la sospecha de otro tipo de situación donde tengamos que transfundir o no. Pero actualmente existe un aparato que se llama tromboelastógrafo que nos da en tiempo real, con una pequeña cantidad de muestra de sangre total, con una curva que vamos a ver más adelante, para ver cuál es el factor que se va a necesitar transfundir dependiendo la curva que nos arroja. Entonces, si el paciente ocupa plaquetas, lo vamos a saber mediante una curva y plaquetas se le va a administrar. Si el paciente ocupa sangre, se va a ver en alguna curva y va a ocupar sangre. Si el paciente ocupa plasma, se va a ver en otra curva. Entonces, esta es la curva normal que nos arroja el aparato, es la curva de tromboelastografía. Y nos habla de la primera parte, donde es una zona, una línea, se abre en un ángulo, ese ángulo es hasta la parte más amplia del ángulo, se le denomina ángulo alfa, es la coagulación, y posterior a eso se mantiene esa angulación y se empieza a cerrar muy paulatinamente, que es la parte de la fibrinólisis o lisis de fibrinógeno, o sea, destrucción del fibrinógeno, teniendo en cuenta que hay un equilibrio entre la cantidad de coagulación que tenemos y la cantidad de fibrinólisis. Si no, caeríamos en un proceso que también los pacientes con dengue pueden presentar, lo que se llama coagulación intravascular diseminada, en que hay sangrados y trombos. Entonces, con esta curva de elastografía nos podemos dar una idea de qué es lo que nuestro paciente necesita. Las curvas alteradas, en el caso, si las alcanzan a ver por el tamaño de la imagen, el tipo A, B, C, D, E, F y G menciona ahí las características normales, que es la que les presenté, y si la línea se ve alargada y el ángulo se prolonga un poquito, es alteración en el déficit de factores, o sea, hay alteración en algún tipo de factor de coagulación. Si en el tipo C el ángulo alfa es el inicial,
no se abre la amplitud normal, se queda más pequeño esa angulación y es constante y no se empieza a cerrar, estamos hablando de una amplitud máxima disminuida, se habla de una trombocitopenia donde hay entonces la necesidad de transfundir plaquetas. Y así vamos entendiendo que dependiendo el ángulo en el que se abra o se cierra, como en el caso de la figura tipo D, donde se hace la angulación normal al iniciar, pero rápidamente desciende esa angulación y se vuelve a ser lineal, entendiendo que la parte de la curva de la fibrinolisis se altera, empieza a disminuir esta cantidad de fibrinolisis y estamos hablando que el paciente necesita fibrinógeno. Entonces, eso es lo que necesitamos entender dependiendo de la curva del tromboelastógrafo, cuál es el factor, cuáles son los hemoderivados que necesitamos transfundirle. Continuando un poquito con la trombocitopenia en el dengue, recordando que es el principal alterado, no es necesario, ya lo había mencionado, transfundirle plaquetas si el paciente no está sangrando, nunca transfundirlo de carácter profiláctica. Llega el paciente con 5,000 plaquetas, no está sangrando, no tiene alteración hemodinámica y aún así queremos transfundirle plaquetas para que no descienda más o empiecen a aumentar por el miedo que podemos tener al sangrado. Si el paciente no está sangrando, no importa el conteo plaquetario, no se debe de administrar plaquetas. Si ya ha presentado hemorragia, la decisión de transfundir plaquetas debe tomarse siempre a partir de un cuadro clínico. Se debe recordar que las hemorragias en el dengue son por muchas causas y no depende solamente de las plaquetas bajas. Entonces, nunca es nada más el conteo plaquetario el factor para determinar si necesitamos transfundirlas o no. Recomendaciones para los pacientes con conteos plaquetarios menores a 10,000. Ahí sí hay que tener cierta cautela. ¿Por qué? Por el descenso tan importante. De preferencia hay que guardar reposo. Tiene que estar acostado de manera estricta, el menor esfuerzo posible, porque pues un esfuerzo ocasionaría a lo mejor algún sangrado o incluso algún traumatismo menor puede ocasionar sangrado. Tomarse con ellas medidas de protección contra traumatismos, lo he comentado, y reducir el riesgo. Esto reducirá el riesgo del sangrado. No se deben aplicar inyecciones intramusculares para evitar los hematomas, que ya lo habíamos mencionado en diapositivas previas. Y habrá que tenerse presente que la trombocitopenia en el dengue es de carácter transitorio. Una vez que la fisiopatología del dengue nos diga que ya va en aumento las plaquetas, ya está de salida el paciente, como lo mencionamos vulgarmente, es un paciente que está en periodo de recuperación y ya las plaquetas no vuelven a descender, ya siempre es aumentar y llegar hacia su número normal por cada paciente. No es necesario entonces que se indiquen ni corticoides, ni monoglobulina, ni plan fresco u otra medicación para poder tratar de disminuir el factor de sangrado. En los pacientes con extravasación del plasma, el hematócrito tiene valor relativamente alto, es lo que les mencionaba al inicio. Al presentarse un sangrado importante, este valor disminuye dentro de un valor relativamente alto. ¿Qué quiere decir? El paciente deshidratado al inicio de los síntomas de dengue, el hematócrito aumenta por lo mencionado de la extravasación de líquidos. Entonces, si el hematócrito baja, pues orienta a sangrado, por lo que la recomendación utilizada en otras patologías de transfundir si la hemoglobina baja de 7 gramos por decilitro puede ser riesgosa y no se recomienda en los casos graves de dengue. Lo mencionado también, si el paciente tiene una hemorragia evidente y está con alteración hemodinámica, luego entonces sí considerar la transfusión. Pero no la cifra de hemoglobina es la que nos determina si sí necesita o no la transfusión. Clínica es mandatoria. Entonces, haciendo un recuento de los objetivos que vimos al inicio, conocer cómo se clasifica el dengue, vimos cómo se clasifica entre dengue con datos de alarma, sin datos de alarma y grave, analizar el abordaje inicial del dengue, hacer una historia clínica minuciosa e intencionada con respecto a países endémicos y cada uno de los signos y síntomas con una semiología precisa para interrogar de manera, vuelvo a decir, intencionada a nuestro paciente. Comprender el tratamiento del dengue depende de los grupos de pacientes, grupo A, B1, B2 y C, en donde el A y el B1 pudieran manejarse ambulatorio, el B2 y el C deben de ser estrictamente de carácter hospitalario.
Identificar signos y síntomas clínicos de la gravedad, así los signos de mayor valor predictivo para choque, como lo es el dolor abdominal. Creo que los abordamos de manera global, de manera muy buena. Y conocer métodos de apoyo para el manejo de choque por dengue. Hablamos en el caso de la ultrasonografía, hablamos de los parámetros como el índice de choque, hablamos acerca de la onda plastimográfica, que son métodos o son herramientas que tenemos en los servicios de urgencias. Muchas veces sí nos ayudan de una manera abismal a poder tratar y diagnosticar mejor a nuestros pacientes con dengue choque por dengue. Pues damos por concluido con una frase del maestro Umberto Eco, que menciona: los libros no están hechos para pensar, sino para ser sometidos a investigación. No nos podemos quedar nada más con lo que dicen las guías, con lo que dicen los libros. Lo que dicen las guías nos ayuda a que no se nos vaya ningún punto de evaluación, pero sí tenemos que ver más allá qué es lo que podemos hacer con nuestros pacientes, entendiendo también que no todos los pacientes son iguales y no todos reaccionan igual a la patología. Pues muchas gracias a todos por su tiempo. Les recuerdo mi nombre, Omar Velasco Preciado, soy médico urgenciólogo. Si tienen alguna duda acerca de la presentación, pueden hacerla al correo electrónico que aparece en pantalla. Muchas gracias.